Hermanos, buenos días. El Señor les bendice. Hoy es domingo, mayo 30 del año 2021 y pues hoy nos toca la administración de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por todo lo que Él es y representa para nuestras vidas. Le amamos porque Él nos amó primero, pero tenemos una expectación de qué es lo que Dios va a hacer de ahora en adelante. Y bueno, sabemos que Él siempre hará cosas buenas, porque Él dice que tiene continuamente pensamientos de bien para con nosotros. Bendito sea Cristo, alabado sea Dios. Muy bien, voy a leer un texto y de ahí vamos a orar y después se ministrará la palabra conforme Dios va dirigiendo. Bendito sea Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, Primera de Pedro 2, 15, dice así, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Voy a leerlo de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Bendito sea Dios. Si alguna vez te habías preguntado cuál es la voluntad de Dios, ahí la tienes. Ahí tienes una de muchas respuestas de qué es la voluntad de Dios o cuál es la voluntad de Dios. Bendito sea Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos en esta mañana, Señor, delante de ti. Padre, para adorarte, bendecirte, Señor, para mostrar, Señor, desde lo profundo de nuestros corazones que te amamos y queremos cumplir el propósito para el cual tú nos llamaste. Te pedimos tu bendición, pedimos tu guía, que tu Espíritu Santo sea con nosotros en esta mañana, ayudándonos, bendito Dios, tomando la palabra, Señor, y poniéndola correctamente, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por amar a tu pueblo, por bendecirlo, por cuidarlo, Señor, por darles la salud, Señor, por proveerles, Padre, para cada una de sus necesidades. Te damos gracias, Dios. Creemos que ahora la palabra, Señor, cumplirá el propósito, Dios, para la necesidad de tu pueblo. Gracias, Señor, porque sometemos a tu señorío, Señor Jesús, a tu autoridad, la palabra, y yo mismo me someto a tu señorío, sujetándome a lo que el Espíritu indique y creyendo, Señor, que tú eres el que tomas el control y tú eres el que ministras a tu pueblo. Te damos gracias, Señor. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, ahí lo dejamos, Señor, y pedimos, Señor, que tu bendición, Señor, descienda de los cielos, Señor, sobre de tu pueblo en esta hora. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, bendito Dios. Amén. Gloria a Cristo, alabado sea Dios, bendito sea nuestro Cristo. Muy bien. Dios restauró en nuestra alma la conciencia espiritual por medio de Jesucristo. Esto es, Cristo es la verdadera razón del hombre para vivir. Sin Cristo el hombre está muerto en sus pecados, sin esperanza de vida eterna y sin participación del reino reservado para los hijos de Dios. Esa es la realidad de mucha gente de los cuales muchos no quieren darse cuenta. Algunos prefieren no creer, decir que no creen, ¿verdad? Establecerse en cuestiones solo prácticas y comprobables, porque para creer en la palabra de Dios, para creer en Dios se necesita fe. Hay que ejercer fe. Y la fe
Dice la Escritura que fe es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Entonces, pues para muchos la situación es tener una razón carnal, una razón material y tratar de vivir con ello. A algunos les resulta de alguna manera o a algunos les resulta de otra manera, pero finalmente pues el hombre está, dice la Escritura, que está muerto en sus pecados si no tienen a Cristo. Si no han venido a Cristo, pues están muertos en sus pecados. Y esa es una realidad que la Escritura nos establece. La revelación del conocimiento de Dios vino por Jesucristo. Él nos dio a conocer a Dios de forma que antes no se sabía, cambiando la tradición por la restauración de la conciencia espiritual. Es decir, los que han venido a Cristo, tú y yo, hermano, en Cristo, tenemos ahora una conciencia espiritual, diferente a la conciencia que tienen el resto de los hombres que no conocen a Cristo, que no han venido a los pies de Cristo. Si hay una necesidad de creer en algo, para algunos, una parte espiritual, pero no bien establecida o bien fundamentada. Para otros en cuestiones materiales, para otros en cuestiones intelectuales. Conozco a alguien que una vez me dijo, lo mejor que le puedo dar a mis hijos es una buena escuela. Y bueno, es un pensamiento que quizás muchos puedan compartir, pero esta persona trató de darle a sus hijos la mejor escuela y sí, lo pagó universidades, pero finalmente no hicieron mucho con su vida esos muchachos. Y pues de qué sirvió todo el gasto que el papá hizo en universidades pensando que era lo mejor que podía darle a sus hijos. Cuando esta persona me comentó esto, yo pensé, lo mejor que podemos darle a nuestros hijos es a Cristo Jesús. Es la semilla de fe, que ellos crean en Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso es lo mejor que podemos darle a nuestros hijos. Si de ahí Dios nos permite darles una buena escuela, una universidad, podemos dárselas. Pero primero que todo es Jesucristo en sus vidas. Eso es lo mejor que podemos darles. Entonces Jesucristo trajo una revelación nueva, digámosla nueva, ¿verdad? Porque la manera en que el pueblo judío había percibido a Dios se había contaminado, se había distorsionado. Ya eran más sus tradiciones o son más sus tradiciones que una verdadera relación con Dios. Y entonces Jesucristo lo que vino a traer fue una nueva forma de relacionarnos con Dios, ¿verdad? Cambiando la tradición y restaurando esa conciencia espiritual. Ahora los que somos cristianos tenemos una conciencia diferente. Ahora nuestra intención, la intención de nuestra alma es agradar a Dios. No agradarnos a nosotros, no agradar a nuestro cuerpo, no agradar a nuestra alma, sino agradar a Dios. Jesucristo lo que hizo fue que mostró al Padre y lo reveló al mundo. Bendito Dios. Gracias, Señor, por esa obra preciosa, esa obra de salvación, esa obra de revelación, Señor. Ahora te conocemos y conocemos al Padre. Bendito sea Dios. Esta conciencia se da a partir del conocimiento de Jesucristo como el Salvador del mundo, pero va creciendo esta conciencia a través de los 5 sentidos de nuestra alma. Es decir, se despierta
esta conciencia espiritual, pero hay necesidad de que vaya creciendo, digamos que se vaya ensanchando, se vaya ampliando, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, pues a través de la experiencia espiritual, a través de la palabra de Dios, a través de la oración y a través de todo lo que se relacione con Dios en la manera correcta, ¿verdad? En la manera correcta. Estaba por ahí escuchando a una persona ministrando algunas cosas que estaba poniendo una mezcla de misticismo, de situaciones de fetichismo y cosas así que dije yo, bueno, esto no es, está mencionando la palabra de Dios, pero realmente no es lo que la palabra de Dios realmente dice, ¿no? Aplicarla de esa manera, pues es solamente un razonamiento humano tratando de acomodar la palabra de Dios a su razonamiento. Y sabemos que las cosas no son así, las cosas deben ser debemos acoplar nuestro razonamiento a la palabra de Dios, no la palabra de Dios a nuestro razonamiento. Bien, dijimos entonces que esta conciencia se da a partir del conocimiento de Jesucristo como el Salvador del mundo y va a ir creciendo esta conciencia a través de los 5 sentidos de nuestra alma. Es decir, en nuestra alma tenemos 5 sentidos. Tenemos 5 sentidos en nuestro cuerpo, tenemos 5 sentidos en nuestro espíritu. Pero hoy vamos a tocar los sentidos de nuestra alma. Cada uno de estos sentidos son los que dan la conciencia de nosotros mismos, qué somos, cómo nos movemos y qué tenemos. Es decir, en nuestra alma tenemos el razonamiento y eso es uno de los sentidos y vamos a mirarlo como se explica aquí, ¿verdad? Cada uno de estos sentidos tiene una función en nuestra alma que va creando conciencia del accionar de Dios en nuestra vida. Eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos, que haya una conciencia de cómo Dios acciona en nuestras vidas. Y pues este accionar pues realmente viene a ser un accionar, o buscamos que sea un accionar espiritual. Espiritualmente, cómo reaccionamos o cómo accionamos cada uno de nosotros. El primero de ellos son 5 sentidos en nuestra alma, 5. Y el primero de ellos es la imaginación, o es el primero que estoy tomando es el de imaginación. Cualquiera de los sentidos puede ser el primero, el segundo, el tercero, hasta el quinto, pero el orden realmente no importa, ¿sí? Yo solamente estoy tomándolos en este orden. Imaginación. Muy bien. En la escritura, esta palabra se menciona 19 veces. Y su función es el de inspirar el amor, fe y obediencia a Dios. La imaginación inspira el amor, la fe y la obediencia a Dios. Esto va a crear conciencia de que por medio de la fe, en la oración, Dios va a responder a tus necesidades y a tus oraciones. Porque tus oraciones no necesariamente se refieren siempre a una necesidad personal. Pues puedes estar orando por la necesidad de alguien más, ¿verdad? Entonces, la imaginación va a inspirar el amor, la fe y obediencia a Dios. Y va a crear la conciencia de que por medio de la fe, en la oración, Dios va a responder a tus necesidades y oraciones. Bendito sea Dios. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice así: clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué promesa tan preciosa esta que tiene aquí en Jeremías capítulo 33, versículo 3, donde está diciendo que clamemos a nuestro Dios y Él nos responderá. Eso va a crear en nosotros una conciencia de que al ejercer nuestra fe, Dios va a responder. Y Dios al responder entonces nos va a mostrar grandes cosas y ocultas que no conocemos. Alguno pudiera tratar de explicar cómo actúa Dios o cómo es Dios. Pero yo quiero decirte, Dios se manifiesta en formas indefinidas. Dios va a actuar de una manera, o va a resolver de una manera, o va a hacer las cosas de otra manera, de tal manera que pues realmente va a hacer siempre algo nuevo o algo original. Porque así es Dios. A Dios le gusta hacer cosas buenas, nuevas. Y por eso dice, clama a mí, habla de la oración. Habla de ejercer fe. Y da una promesa y dice, yo te responderé. Bendito sea Dios. Yo creo que es bueno saber que necesitamos pedir conforme a su propósito y a su voluntad. Porque hay gente que pide cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y eso pues Dios va a ignorar esas oraciones. Dios las va a ignorar, no va a hacer caso de esas oraciones porque no están dentro de la voluntad de Dios. Acuérdense, hermanos, Dios no quiere dañarnos, Dios quiere bendecirnos. Y si tú pides algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, pues Dios simplemente lo va a ignorar. No te va a castigar por estar pidiendo algo equivocado o algo que no está bien. Simplemente Dios lo va a ignorar. ¿Sí? Yo no sé si podemos ver como ejemplo un padre con su hijo, ¿verdad? Pues a su hijo le gustan los dulces, le encantan los dulces, y el niño quisiera comer todos los días dulces y a toda hora dulces. Pero cuando el niño pide, si el papá es consciente, le va a decir, no, hoy no puedes tener dulces. Mañana quizás puedas tomar un dulce. Pero es que yo quiero hoy, ahorita, y yo quiero toda esa bolsa, la quiero para mí. Un padre consciente no le va a dar una bolsa de dulces a un niño para que se la acabe en un ratito, porque eso le haría daño, realmente. ¿Sí? No quiere decir que Dios no quiera darte un dulce, sí, Dios te puede dar un dulce, pero si tú pides toda la bolsa, pues a lo mejor te vas a indigestar o te vas a causar algún otro problema, y entonces por esa razón Dios no te lo va a dar. ¿Sí? Jeremías 32, 27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Hermano, primero dice que Él te responderá y que te enseñará cosas grandes y ocultas que no conoces. Y después hace la pregunta, bueno, antes de eso, porque el texto es anterior, dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Es decir, se está creando una conciencia en nuestra alma, ¿verdad? En nuestra imaginación, de que para Dios no hay nada difícil. Nada hay difícil para nuestro Dios. Él es suficiente, Él es omnipotente para hacer todas las cosas. Bendito Dios, alabado sea Cristo.
Así que la imaginación crea fe en nosotros y si queremos ver respuesta de Dios, entonces debemos practicar la obediencia por amor. Debemos practicar la obediencia por amor. En Juan 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo dijo el Señor Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, vamos a practicar, vamos a mostrar que amamos a Dios. ¿En qué manera? En que le obedecemos. ¿Sí? Y esto va a mostrar que nuestro amor está por Él, por hacer su voluntad. Bendito sea Dios. El segundo de estos 5 sentidos de nuestra alma es afectos, o el segundo que voy a tomar es afectos. Bien, el amor de Cristo es ministrado a nuestra alma por medio de este sentido, creando conciencia para que retribuyamos amor a Cristo. O sea, Él nos ama primero. Juan 14, 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, se va a crear una conciencia del amor de Cristo en nuestras vidas y por esa razón nosotros vamos a amar a Cristo. Amén, hermanos. Bendito sea Cristo. El ejemplo de, pues, el Padre y el Hijo, ¿verdad? Cuando el Padre es amoroso con su Hijo, ¿sí? No consentidor, porque no debemos confundir las cosas. Hay padres que son consentidores que no aman a sus hijos. El padre que ama a su hijo, no un padre consentidor, ¿verdad? Lo que va a tener como retribución es que su hijo le ame. Ahora, cuando un padre es consentidor, sobreconsciente a su hijo lo va a querer por el interés de ese consentir. Cuando no haya ese consentir, entonces el hijo va a aborrecer a su padre. Así es la cosa. Entonces, se debe ser un padre amoroso para que entonces el hijo retribuya al padre con un amor de regreso, un amor a su papá, a su padre, ¿verdad? Yo no sé si alguno pueda pensar que no todos los hijos aman a los padres. Pues sí, en realidad no todos los hijos aman a los padres. Algunos hijos solamente lo que tienen es interés por los padres. ¿Por qué? Por lo que les dan los padres. Aconsejando a alguien, porque esta persona había aprendido que había que darle algún premio a su hijo por hacer cierta cosa o por cumplir con ciertas cosas. Entonces el papá siempre le decía, si tú haces esto, yo te voy a dar esto. Si tú haces aquello, yo te voy a hacer. Si te portas bien, te voy a dar esto. Si te portas... Y entonces el niño realmente se comportaba y hacía solamente por el interés de lo que iba a recibir. El día que su papá no le dio nada, ese día el niño cambió. Su actitud fue diferente, ya no quiso ser obediente, ya no quiso cumplir con tareas, ya no quiso hacer nada. ¿Por qué? Porque ya no estaba recibiendo el premio. Pero Jesús no dijo así. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Bien. Por los afectos es que podemos proveer protección a aquellos que amamos. Deseamos bien para ellos. Entonces los afectos nos van a llevar a procurar a los que amamos. El amor
o el amor es parte de nuestro afecto. Podemos querer y podemos amar. Podemos sentirnos bien con una persona. Podemos sentirnos bien con esa compañía, con la compañía de una persona, cuando nos acompaña, ¿verdad? Pero realmente se crea en nuestra alma un que podamos proveerles lo mejor para ellos, ¿sí? Yo creo que esta persona que les mencionaba yo, que me dijo que lo mejor que podía darle a sus hijos era una buena escuela, pues yo creo que él intentaba amar a sus hijos, ¿verdad? Y proveerles, y involucró su sentimiento, pero lo hizo en una manera equivocada. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy estos muchachos pues no creen en Cristo, no creen en Dios como debiera ser, como nosotros hemos enseñado a nuestros hijos, ¿verdad? Y aparte de eso, pues el gasto que él hizo, creyendo que era lo mejor que podía hacer para sus hijos, pues fue infructuoso, porque pues no tuvo el resultado que él esperaba. Bueno, se debe tener cuidado con el enemigo que no tome control de los afectos, ya que pueden convertirse en una pasión que derrota. Puede convertirse en una pasión que derrota. ¿Qué quiere decir eso? En un excesivo cuidado que se vuelva dañino en lugar de protector. Cuando se sobreprotege a un niño, a una criatura o a una persona, se corre el riesgo de dañarlo en lugar de realmente darle una protección y de cuidar de él. Se le daña, ¿verdad? Y bueno, se puede ver muchos ejemplos, la gente como siendo sobreprotectora de los hijos. En una ocasión, una persona comentaba que su hija en la escuela nadie la quería. Nadie la quería porque los maestros eran malos y los alumnos eran malos. O sea, todos eran malos. Eran malos maestros, no la querían, actuaba mal, no la maltrataban, pero sí le daban malas calificaciones. Los compañeros pues no la trataban bien tampoco. Pero ¿qué pasaba? Que la señora, la persona, la mamá de esta niña, pues sobreprotegía a su hija de toda situación a su alrededor, y hacía parecer, o quería hacer parecer, que pues toda la gente estaba en contra de su hija, cuando realmente la que tenía un mal comportamiento era su hija. La que no estudiaba era la hija, la que no hacía las tareas era su hija, la que se escapaba era la hija, ¿sí? La forma de actuar de la hija era grosera con las personas. Entonces, ella protegía a su hija, sobreprotegía a su hija. Y bueno, eso realmente le va a causar un problema tarde o temprano, ¿sí? Porque pues la niña va a crecer creyendo que ella es la manda más, que ella es la reina y que todo el mundo se tiene que rendir a lo que ella diga. Y pues realmente esa no es una manera correcta de educar a un niño. Y lo que realmente pues está pasando es que pues la va a dañar en lugar realmente de protegerla o de cuidarla, ¿sí? Es decir, a los niños hay que enseñarles qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y dentro de lo correcto, pues que ellos tienen que cumplir con sus labores, con sus tareas, con sus obligaciones, ¿verdad? Y que deben tener un trato respetable para con todas las gentes, los maestros, los compañeros, los amigos, la familia, todos ellos, ¿sí? Bendito sea Cristo. Entonces, en un excesivo cuidado que se vuelva dañino en lugar de un cuidado protector. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Muy bien.
El tercero de estos sentidos de nuestra alma es conciencia. Llevamos imaginación, afectos y conciencia. La conciencia tiene como función advertir y clamar en contra del pecado. Y muy importante, de convencer al corazón de que se ha permitido entrar algo malo. Okay, la conciencia va a trabajar, va a funcionar en nuestra alma para hacernos saber que lo que se está haciendo no es correcto. Cuando la escritura menciona de que tiene la mente, la conciencia cauterizada, no la mente, la conciencia cauterizada, es que la persona ya no está consciente de lo que está haciendo. Ya se perdió el parámetro de lo bien, de lo bueno y lo malo, de lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces tiene una conciencia cauterizada. ¿Sí? Lo encontramos mencionado en la Biblia unas 23 veces, la palabra conciencia. La conciencia va a crear un sentimiento de culpa cuando se ha permitido entrar algo que ofende a Dios. La conciencia va a crear un sentimiento de culpa en nuestra alma cuando se le ha permitido que algo entre, algo que ofenda a Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Vamos a leer aquí Hebreos 9, 14. Dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Voy a leer otra vez. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Bendito sea Dios, alabado sea Cristo. Entonces la conciencia es muy importante porque la conciencia va a despertar en nosotros cuando hay algo que hemos permitido que entre, que está incorrecto, que no está bien. Hay comportamientos de las personas que, pues algunas de ellas han pensado que es lo correcto, pero realmente no es lo correcto. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo de los niños, regresando al punto anterior, nada más como por mencionarlo, como un padre o una madre puede malcriar a un hijo, ¿verdad? Y esto le va a crear una conciencia cauterizada al niño o la niña, lo que sea. Le va a crear una conciencia cauterizada que no le va a permitir ver cuando está actuando mal. ¿Por qué? Porque su conciencia está cauterizada. No, él actúa porque cree que eso es lo correcto. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en un niño que es malcriado, que ha sido malcriado. El niño quiere algo y lo va a obtener a base de berriches y de gritos. Y aún yo he visto algunos niños que les pegan a sus papás. Les pegan, golpean a sus papás, les dan manotazos, los patean. ¿Por qué? Porque el niño quiere eso. Y entonces su conciencia está cauterizada y le está haciendo creer que él está en lo correcto, que él está en el derecho de exigir ese juguete o ese dulce o ese chocolate o lo que sea, o esa ropa, lo que sea. Y entonces, pues simplemente es un niño mal criado. Cuando mi hija Jessica estaba pequeña, bueno, tenía yo a mis dos hijas, a Jessica y a Temis, porque esto debe haber sido como
pues, alrededor de 5 años, a lo mejor 6 años ha de haber tenido mi hija mayor, mi hija Jessica. Allá en México, pues ustedes conocen, ustedes saben, hay lo que son los tianguis. Y pues estos mercaditos que le llamaban mercados sobre ruedas, al principio les llamaban mercados sobre ruedas, después les llamaron tianguis. Y ya se le quedó el nombre de tianguis. Pero en estos lugares o en estos mercados, pues va todo tipo de negocio, verduras, carnes, puestos de comida, todo un montón de cosas, dulces, juguetes, ropa, enseres para la casa, todo ese tipo de cosas. Yo creo que muchos de ustedes conocen ese tipo de negocios que son los tianguis. Bueno, un día íbamos, un sábado recuerdo, porque los sábados es el día que se pone el tianguis. Fuimos al tianguis y en lo que íbamos pasando por un puestecito que tenía juguetes, mi hija Jessica se quedó mirando algún juguetito o algo, ahí se quedó mirando, y yo ya le había enseñado, yo le había dicho que no tocara nada. No toques nada, por favor. Puedes ver todo lo que tú quieras y el tiempo que tú quieras, pero no me toques nada. No tomes nada de lo que está en la mesita. ¿Ok? Y ella lo había entendido así, pero en lo que estábamos nosotros mirando ahí se acercó una señora con un niño y el niño vio un juguete, un carrito, no sé qué, vio algo y le dijo, mamá, lo quiero, y la mamá le dijo, no. Y el niño se tiró, hizo un berrinche, pero de esos berrinches, unos berridos y un pataleo, o sea, todo un drama porque el niño quería el juguetito. ¿Y saben qué? El niño consiguió que la mamá le comprara el juguetito por el drama que hizo. Cuando mi hija, estábamos allá a un ladito, nosotros, mi hija y yo estábamos a un ladito. Cuando mi hija vio al niño, se le quedó mirando, estaba el niño en el piso tirado y se le quedó mirando. Yo no sé qué pensaría ella en su cabecita, mi hija, ¿verdad? Pero cuando yo vi eso, yo le dije, cuidado y tú me hagas una cosa así. Cuidado. El día que yo quiera, yo te voy a comprar. Pero el día que tú me hagas un berrinche así porque quieras que te compre algo, cuidado. Vas a conocer a tu papá. La niña se quedó callada. Ya vámonos, papá. Nos dimos la vuelta y nos fuimos. Finalmente la señora le compró el carrito o lo que era el juguetito que el niño quería. ¿Por qué pasó eso? Porque al niño se le creó una conciencia de que él merecía y que lo iba a obtener al precio que fuera. Lo iba a obtener. Y lo obtuvo. Yo no conozco a la señora, nunca la conocí, no supe quién era, ni al niño, jamás los volví a ver. Pero a mí me pareció que eso estaba completamente equivocado, completamente erróneo. Bendito sea Dios. Muy bien. El cuarto de los sentidos de nuestra alma es la razón. La razón, bendito Dios, imaginación, afectos, conciencia, y ahora vamos a la razón, el cuarto de ellos. Este sentido nos sirve o funciona para seleccionar las cosas importantes de nuestra vida. Las promesas que Dios nos ha dado son la base de accionar de este sentido. O sea, debería ser la razón la base de accionar de las promesas de Dios. Es decir, cada vez que nosotros necesitamos algo, tenemos que razonar es, Dios, ¿qué has prometido? ¿Qué es lo que tú has prometido? Cuando llegamos en nuestra vida a un punto de decisión entre lo importante y lo prioritario, escuchen bien esto. La razón, de acuerdo al conocimiento adquirido de Dios, nos llevará a la toma de decisión correcta. Voy a leer otra vez. Cuando llegamos en nuestra vida a un punto de decisión entre lo importante y lo prioritario, ¿sí? Lo importante y lo prioritario son dos cosas diferentes. ¿Ok? La razón, de acuerdo al conocimiento adquirido de Dios, nos llevará a la toma de decisión correcta.
Quiero darte un ejemplo para que se entienda bien este punto. Dice, puede que dependa nuestra vida de una buena decisión. Puede que dependa nuestra vida de una buena o una mala decisión. ¿Cómo vamos a decidir? Puede ser el resultado. ¿Okay? En Hechos, capítulo 5, déjame ver. Sí. Hechos 5, versículos 1 al 11. Aquí en la escritura vemos a una pareja de esposos, Ananías y Zafira. Ustedes los conocen, ya se ha hablado de ellos en diferentes momentos. Y ellos tomaron una decisión que fue muy importante para sus vidas. Voy a leer del 1 al 11. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Lo que estaba pasando en este momento es que la iglesia estaba empezando a crecer, estaba empezando a formarse esa iglesia, ¿verdad? La iglesia primitiva. Y entonces la gente cuando se convertía, pues había gente que tenía mucha necesidad y había gente que tenía mucho dinero. Entonces, ambos que se convertían, pues el que tenía dinero, pues daba lo que tenía para que se repartiera con todos y que hubiera una equidad, ¿verdad? Y entonces los apóstoles, en este caso Pedro, repartían equitativamente, de acuerdo a la necesidad de la persona, ¿verdad? Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Dice, y sustrajo del precio, es decir, la vendió en 50,000 y le quitó 25. Se quedó con 25 y dejó 25 para dárselo a los apóstoles, ¿verdad? Sabiéndolo también su mujer, estuvieron de acuerdo los dos, él y su mujer estuvieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a venderla, cuesta 50,000, pero no vamos a dar los 50,000, vamos a dar 25 nada más, la mitad de ello, ¿verdad? Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Versículo 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pedro recibió una revelación. Aquel hombre, en acuerdo con su mujer, habían sustraído, habían quitado del precio. O sea, la cuestión aquí es, ellos habían sentido de parte de Dios cooperar como todos los demás estaban haciendo, todos los cristianos, todos los que estaban haciendo. Y ellos dijeron, bueno, yo tengo una propiedad, tenemos una propiedad, vamos a venderla y se la vamos a dar a los apóstoles. ¿Para qué? Pues para que la repartan entre todos los que necesitan. Pero cuando vieron el dinero ya en sus manos, $50,000, dijeron, no, esto es mucho dinero para dárselo a los apóstoles. Mejor vamos a sacar la mitad y la mitad le damos y nos quedamos con la mitad. ¿Sí? Eso aparentemente fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Okay? Pero cuando él llega con ese dinero y lo pone a los pies de los apóstoles, Pedro le dice, ¿por qué hiciste esto, Ananías? ¿Pusiste en tu corazón no cumplir con lo que Dios había plantado o sembrado en tu corazón? Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ok, hablamos de que la razón nos va a dar una pauta entre lo importante y lo prioritario. Entre lo importante y lo prioritario. ¿Qué es lo importante y qué es lo prioritario? Voy a seguir leyendo ahorita algo.
Para los judíos era muy importante cumplir su palabra, guardar un pacto. Y entre Ananías y Zafira habían hecho un pacto. Vendamos la heredad, pero vamos a sustraer de ella lo que nos den por ella, $50,000. Vamos a hacer este pacto, nos quedamos con la mitad y damos la mitad. ¿Estás de acuerdo tú y estoy de acuerdo yo? Sí, los dos estamos de acuerdo. Hicieron un pacto, ¿verdad? Bien. Pero dice que entonces ellos no le mintieron a los hombres, sino le han mentido a Dios, porque Dios sabía lo que estaba pasando. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué le pasó a Ananías? Era cuestión de vida o muerte. Por eso les decía yo, puede que dependa nuestra vida de una buena decisión. ¿Ok? Voy a seguir leyendo. Al oír a Ananías, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un largo lapso de 3 horas, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Es decir, Pedro ya había contado el dinero y dijeron, $25,000. Eso fue lo que trajo Ananías, $25,000. Y entonces le pregunta Pedro a Zafira, ¿vendiste en $25,000 la heredad? Y ella ya había convenido con su esposo. Ella se había puesto de acuerdo con su esposo y no sabía que su esposo se había muerto por haberle mentido a Dios. Y entonces ella le dice, sí, en tanto la vendimos. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ok, ahora yo quiero explicarte algo sencillito. Ellos tomaron una decisión. Ananías y Zafira tomaron una decisión. Y le mintieron a Dios. Dijimos, la decisión entre lo importante y lo prioritario. En este caso, ¿cuál fue lo importante y cuál era lo prioritario? Ellos consideraron importante mantener su acuerdo de extraer de lo vendido, cuando lo prioritario era no mentirle a Dios. Ellos creyeron que lo importante era primero que lo prioritario. ¿Y qué pasó? Los dos murieron. Los dos perdieron la vida. ¿Por qué? Porque tomaron en su razón carnal, diría yo, tomaron la decisión incorrecta. Aun cuando ellos hubieran tomado la mitad sustrajeran la mitad de lo que les dieron por esa heredad. Al presentarse delante de Pedro y que Pedro les dijera, les cuestionara, lo prioritario era decir la verdad, era no mentirle a Dios. Cualquiera que hubiera sido la razón. Por eso Pedro le dice, la heredad era tuya, a ti te pertenecía, no había necesidad de hacer esto. Y si la vendiste, el dinero lo tenías en tus manos. No tenías por qué venir a decir que lo habías vendido en la mitad de lo que realmente la vendiste. Estás mintiéndole a Dios. Lo prioritario era no mentirle a Dios. Pero ellos creían más importante mantener su pacto. ¿Y qué pasó? Pues finalmente
los dos fallecieron. Es decir, ¿qué es lo que Dios ha hablado? Eso es lo mismo que yo voy a decir. ¿Qué es lo que Dios ha hablado? Eso es lo mismo que yo voy a decir. Bendito sea Dios. El quinto y último de los sentidos de nuestra alma es la memoria. Bendito sea Dios. El intelecto en nuestra alma contiene lo adquirido en conocimiento intelectual y experiencia. La memoria maravillosamente lo mantiene. Lo que hemos adquirido, lo que adquirimos cuando leemos la Biblia, las experiencias que vamos pasando, ¿verdad? El adquirir conocimiento para desarrollar algún trabajo, alguna tarea, todo eso va quedando en nuestra memoria. Eso es parte de lo que funciona en nuestra memoria. Cuando tú vas y cocinas, si eres cocinero, cuando tú vas y cocinas en el trabajo que te corresponde, tú utilizas tu memoria para poner los ingredientes a la comida que vas a preparar. ¿Sí? Cuando estás reparando una pared, utilizas tu memoria de saber qué productos, qué material es el que vas a necesitar o herramienta que vas a necesitar para hacer eso. Y así. Es decir, nuestra memoria funciona en una manera cotidiana, diaria. Perdón, hermanos. Disculpen. Un estornudo. Entonces, el intelecto en nuestra alma contiene lo adquirido en conocimiento intelectual y experiencia. La memoria maravillosamente lo va a mantener. La encontramos alrededor de 25 veces en las Escrituras. La palabra memoria la encontramos alrededor de 25 veces en la Escritura. La memoria va a funcionar refrescando y restaurando las promesas de Dios en nuestra mente. Es decir, nos va a traer al recuerdo la fidelidad de Dios y la seguridad de su palabra inmutable. Oh, qué precioso y qué importante es la memoria. Algunos dicen, es que pues la Biblia, pues no sé en dónde diga cuáles son las promesas de Dios. ¿Las has leído? Pues están en tu memoria. Trata de recordarlas, trata de recordar cuál es la promesa de Dios. Porque están en tu memoria. Lo único es que pues nos hacemos flojos, no queremos que funcione nuestra memoria, ¿verdad? Bendito sea Dios. La experiencia es muy importante, ya que ésta nos deja recuerdos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida en el pasado. Y por medio de la memoria recordamos sus promesas y clamamos por el cumplimiento de las mismas. Esto es como parte de la fidelidad de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, Jesucristo lo que prometió ayer, hoy lo puede cumplir. O mañana. Porque Él no cambia, Él es inmutable. La memoria o recuerdos son parte de nuestra vida. Todos los días hacemos uso de nuestra memoria. Todos los días. ¿Dónde está tu cepillo de dientes? Usas tu memoria para ir y saber dónde está tu cepillo de dientes. ¿Dónde dejaste tu cartera? Usas tu memoria. ¿Dónde estacionaste tu carro? Usas tu memoria. ¿Sí?
Yo tengo varias corbatas. Y utilizo mi memoria para que cuando elijo una camisa, con esta camisa puedo utilizar esta corbata. Entonces utilizo mi memoria. Debamos siempre dar honor y gloria a Dios por las experiencias y por ser una oportunidad de ver su gloria una y otra vez, sin importar la circunstancia. Es decir, Dios quiere mantener despierto en nuestra vida la memoria. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Él nos ha prometido? Y nosotros en nuestra memoria, por la experiencia y por la adquisición del intelecto, porque cuando tú lees la palabra de Dios y lees las promesas de Dios en su palabra, hermano, eso queda en tu intelecto, se va grabando en tu intelecto. Para algunos, como yo, pues nos cuesta mucho trabajo recordar muchas cosas. Yo no sé si es consecuencia de la edad, pero haciendo memoria puede uno recordar las cosas. Hace muchos años, bueno, cuando yo estaba en la primaria, igual que todos ustedes, pues en la primaria me enseñaron las cuestiones de la gramática del español. Tiempos, conjugaciones, verbos, todo eso, ¿verdad? Que todos ustedes conocen. Pero también hace muchos años, aquí, cuando llegamos aquí a Estados Unidos, después de unos meses o un año por ahí así, conocí a un hombre de una iglesia que tenía un grupo de misioneros a México. Hacían misiones a México de una iglesia grande ahí en Roswell. Y platicando con él, me dijo, oye, ¿y tú no podrías enseñarnos español? Dije, pues sí, ¿por qué no? Entonces, habló con su pastor y nos prestaron un salón ahí de la iglesia, una iglesia muy grande ahí en Roswell. Y entonces, pues pusimos una fecha y un tiempo para que yo les pudiera enseñar algunas cosas de español. Y cuando yo empecé con esas clases, hermanos, me di cuenta cuánto había aprendido yo en la primaria. Cuántas cosas de gramática había aprendido yo en la primaria, que no pensaba ni creía que estuvieran en mi memoria. Pero cuando empecé a dar las clases, esto empezó a salir. Empezó a salir. Y entonces empecé a enseñarles. No duró mucho, fueron como 3 meses lo que yo les enseñé español. Aprendieron muchas cosas, pero después pues la situación en la iglesia algo cambió y pues el pastor dijo que ya no podían tener la clase. Además de que estas personas ya eran personas mayores, ya algunos de ellos ya no planeaban viajar a México en esas misiones que ellos hacían. Entonces, pues parece que ya no había razón de que aprendieran el español, puesto que ya no iban a ser enviados a México. Pero bueno, pues ahí quedó. Bendito sea Dios. Muy bien. Ok, entonces son los 5 sentidos de nuestra alma con su aplicación y que pues sirva para que tengamos un conocimiento un poquito más amplio de lo que Dios tiene para nosotros. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Muy bien, pues tan solo para despedirme, decirles que les extrañamos y que en verdad
hay un deseo en mi corazón de que podamos volver a reunirnos y que Dios abra la oportunidad, a ver si pronto ya podemos volver a reunirnos, por lo menos hacer servicios de casa. Bendito sea Dios, porque pues tener un local, reunirnos en un local, pues va a ser, yo siento que va a ser un poco difícil, especialmente lo caro que ahorita están todas las cosas. Pero bueno, para Dios no es imposible, ya lo dijimos. Y si está de acuerdo a su voluntad, pues entonces trataremos de hacer lo que esté de acuerdo a su voluntad. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Muy bien, hermanos, pues les extrañamos, les mandamos un saludo y les mandamos bendiciones. Mi familia, mi esposa, mis hijas y los hermanos que pues por acá he podido ver. En el nombre de Cristo hay victoria y que Dios siga guardándolos, protegiéndoles y manteniéndolos en salud. Muy bien, Dios les bendiga y la paz sea con todos ustedes. Amén.